todos, agradecerles por vuestra presencia. Gracias, Mario. Bueno, voy a hablar lo que es manejo de disfunción de marcapasos en la emergencia. Bueno, primero una diapositiva simple para saber el marcapaso son pequeños microprocesadores que van a mandar impulsos hacia el corazón y está compuesto por electrodos y la carcasa o la unidad generadora que contiene tanto la batería como el circuito electrónico. Existen diferentes tipos de marcapaso. Tenemos los marcapasos que son de un solo cable, hay marcapasos que son de 2 cables, los tricamerales o resincronizador, y ahora ya bastante en boga lo que es el marcapasos sin cables, que es el marcapaso, en este caso, bueno, por la casa comercial es Micra, ¿no? Existen diferentes funciones del marcapaso. Veamos, esto no siempre vamos a ver en el electrocardiograma la clásica espiga, pero el marcapaso va a tener estos dos tipos, de funciones. Va a estimular, va a censar, o sea, va a mirar el latido propio del paciente y cuando lo requiera es que emite el impulso. Existe esta nomenclatura, no es necesario conocerla, sin embargo van a escuchar muchísimo de lo que es un DDD, es un BBI, es un AI, pero esto básicamente está en función a cómo se programa y si es estimulación atrial o ventricular y la respuesta que tiene al censado. El electrocardiograma en el paciente portador de marcapaso es importantísimo conocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en la emergencia electros que nos puedan llamar a duda. Entonces, considerar que no siempre vamos a ver la espiga de marcapaso en el electrocardiograma. Esto va a depender de la forma como se programa el dispositivo. En modo unipolar veremos espigas grandes. ¿Por qué? Porque está configurado desde el dispositivo hasta la punta del electrodo, quiere decir que es un amplia zona, por lo tanto la espiga será grande, a diferencia de la programación en modo bipolar, que es configurado desde la punta del electrodo hasta el anillo y por ende en el electrocardiograma veremos espigas muy pequeñas. Marcapaso unipolar, ambos tipos de marcapaso tienen esa propiedad, estimular y censar. En el marcapaso unipolar tendrá esa propiedad, genera un estímulo y detecta. Por ende, nosotros en el electrocardiograma tendremos que ver esas funciones, que si el paciente se pone lento, tendremos que ver el latido estimulado, pero si el paciente tiene ritmo propio, no habrá estimulación por el dispositivo. Si es que vemos que aquí hay estimulación del dispositivo, algo está pasando. Vemos el electrocardiograma, aquí aparentemente todo bien, veamos que se ve claramente la espiga. Si ustedes son acuciosos, hay ondas P sueltas por ahí. Entonces, lo principal es saber, este paciente es portador de un marcapaso unicameral o bicameral. Si es unicameral, obviamente está funcionando muy bien. Aquí la ayuda de imágenes, una radiografía de tórax simple nos va a ayudar. En el marcapaso bicameral, un poquito más complejo, pero no difícil. Va a tener diferentes formas el electrocardiograma, que censa ritmo propio del paciente, tanto aurícula como ventrículo. De repente la aurícula está muy bien y requiere estimulación ventricular, o tal vez el que está lento es el nodo sinusal, por ende el marcapaso entrará ahí, o de repente estimula ambas cámaras. Diferentes formas, lo más importante en un marcapaso bicameral es que haya una correlación en lo que es aurícula y ventrículo, ya sea censada o estimulada.
El electrocardiograma, vean, debe haber una sincronía aurículo-ventricular. Recordemos que, como comentaba, no siempre vamos a ver las espigas, pero lo más importante es la sincronía AB. Este algoritmo, este trabajo de David Higueras de España me gusta mucho porque es algo bastante simple para nosotros plantear posible o disfunción de dispositivos, la TBC. Lo primero, taquicardia con espigas de estimulación. Si nosotros vemos este electro, aquí un caso, paciente mujer 59 años, ingresa por emergencia por taquicardia y tiene la historia de que la paciente ya portaba un marcapaso hace 3 años. Veamos el electrocardiograma, ¿qué nos llama la atención? Bueno, francamente vemos las espigas, la frecuencia, un numerito mágico, 130, aunque no es absoluto porque dependerá cómo está programada la frecuencia máxima de seguimiento, pero para que ustedes o para que recordemos, numerito mágico 130 o tal vez 120 con espigas del marcapaso, o sea, una taquicardia con espigas estimuladas por marcapaso, tenemos que plantear, vean, a ese paciente le pusieron adenosina, ¿qué había detrás de ello? Una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué pasaba en el caso? Paciente en fibrilación y el marcapaso seguía a las ondas F y como la fibrilación va mucho más rápido, el tope que viene el marcapaso en nominal, normalmente lo programamos en 130. Entonces, si ustedes ven, como les decía, 130, plantear esa posibilidad. Otro caso, paciente varón de 78 años, ya tiene 6 años de marcapaso, posangioplastía, viene a la emergencia por taquicardia. Similar, vean, un electrocardiograma en taquicardia con espigas por marcapaso, ¿no? Si ustedes son acuciosos, hay por ahí algunas onditas P detrás del QRS. ¿Qué pasó con este paciente? Se le coloca un imán y sale a ritmo sinusal. Este es el mecanismo de la taquicardia mediada por marcapaso. Vean que en la frecuencia cardíaca parecida, 130, numerito mágico. Entonces, siempre plantear estas posibles diagnósticos. Este es el mecanismo de reentrada o en asa cerrada que influye el marcapaso. Estimula el ventrículo, el paciente tiene conducción hacia la aurícula y otra vez el ventrículo sigue a esa aurícula generándose un mecanismo de reentrada. La B, habíamos dicho el algoritmo del TBC, bradicardia sin espigas. Si ustedes ven este electrocardiograma y nos dicen, me implantaron el marcapaso hace un año, algo está pasando, ¿verdad? O sea, claramente hay una disfunción del dispositivo, veo una bradicardia severa con bloqueo AB completo. Y la C, caos. No existe correlación entre espigas y el QRS. Igualmente, si a mí yo veo este electrocardiograma, veamos que en todo estamos repitiendo, el electro va a ser crucial para plantear disfunción del dispositivo. Espigas sueltas sin correlato ni aurícula ni ventrículo. Aquí está pasando algo. Veamos ejemplos, paciente de 80 años, acude por disnea y presíncope y tiene historia de portar un marcapaso bicameral. Si ustedes ven, hay 2 espigas, una captura adecuadamente aurícula y la segunda no hay captura ventricular. ¿Quién está fallando aquí? El cable ventricular. Aquí nos ayudará una telemetría, nos valemos mucho de exámenes auxiliares tipo radiografía de tórax. Este es un caso de una paciente de 72 años, enfermedad renal crónica terminal en diálisis, portadora de marcapaso que viene por síncopes. Espigas sueltas en el electrocardiograma, hay algunas que capturan y simplemente esta paciente tenía un potasio en más de 8. Recuerden que trastornos hidroelectrolíticos o trastornos del ácido base también pueden influir en la pérdida de captura del dispositivo. Tenemos que hacer unidad clínica para
plantear cuál es la posible causa o etiología de la disfunción del dispositivo. ¿Qué hacer cuando me encuentro con estas situaciones? TBC. Si nosotros tenemos la taquicardia con espigas de estimulación, tenemos que evaluar ante qué paciente estamos, si ya tenía historia de palpitaciones. Habíamos comentado que puede ser también taquicardia mediada por marcapaso. Entonces, lo primero es evaluar ante qué paciente estoy, porque esto no necesariamente es una disfunción del dispositivo. Ante bradicardia o caos en el electrocardiograma, esto sí va a ser importante una evaluación a brevedad. Una telemetría nos va a ayudar muchísimo. Les pongo este ejemplo además, una paciente mujer de 95 años sin ningún control del dispositivo y ya tenía 10 años portando esto. Vean con qué electrocardiograma ingresa por emergencia una paciente que viene con síncopes a repetición. Ningún control de dispositivo, la paciente ya vino con el marcapaso totalmente agotado, en bloqueo AB completo y lo que estaba haciendo era taquicardia polimórfica, bradicardia dependiente, ¿no? Entonces, esta paciente estaba bloqueada y obviamente requiere recambio del dispositivo. Este es un caso que publicamos. Esta es una paciente mujer de 70 años que ingresa, le pusieron un marcapaso 2 años antes y coincidentemente refiere disnea que empeoró desde que le pusieron el marcapaso. Tenía un marcapaso bicameral, vean el electrocardiograma, hay 2 espigas. La primera estimula y que captura ventrículo y hay una segunda. Aparentemente la radiografía bien, en telemetría ¿qué se veía? Aurículas AS en bradicardia y el aparente BP capturando con mayor frecuencia. Habían implantado, no fue nuestro caso, nosotros ya lo vimos a los 2 años posimplante, había inversión de la conexión de los electrodos. El electrodo ventricular lo pusieron al atrial y viceversa. El electrocardiograma nos va a ayudar muchísimo para hacer estas posibilidades diagnósticas. Vean, la radiografía es útil y la telemetría. ¿Cuándo yo voy a sospechar problemas de disfunción del dispositivo? Es importantísimo la clínica. ¿Por qué está viniendo el paciente? Si hay hipo, dolor en la zona del marcapaso, dolor en el brazo, mareos, síncope o presíncope, recuerden, esto es emergencia, tenemos que plantear de todas maneras que haya una pérdida de captura del dispositivo, no menos importante los casos de trombosis venosa que el paciente viene por aumento de volumen en extremidades, creerles al paciente, realmente creer si el paciente tiene palpitaciones, plantear taquicardia mediada por marcapaso, plantear si es que hay estimulación pectoral o migración del dispositivo. Estos son los síntomas comunes con los cuales el paciente va a ingresar a la emergencia y nosotros tenemos que plantear posibles etiologías, ¿no? Si el paciente viene por síncope o presíncope, siempre ver, hay falla de sensado o de repente está sobresensando el marcapaso, puede estar fracturado, sobresensa y no emite el impulso, por ende hay asistolia y el paciente puede venir por este evento. Este es un caso clínico también que tuvimos, una paciente mujer ya con deterioro cognitivo, 95 años, ingresa 20 días posimplante del marcapaso y vean, la paciente, como les decía, deterioro cognitivo, la cuidadora le frotaba la zona del dispositivo y lo que hizo fue un síndrome de Twitler en el cual hubo retracción del electrodo. Otro caso no menos importante es que el paciente hay que creerle realmente, más si está en posimplante del dispositivo, dolor torácico con pérdida de captura, el paciente puede tener, aquí nos ayudamos de imágenes, perforaciones, ¿no? El ecocardiograma me va a ayudar muchísimo,
para hacer este diagnóstico. La tomografía a veces no es muy útil, pero nos puede dar una orientación debido a las refringencias que genera el electrodo. Esto Carlos lo va a tocar, erosión del dispositivo, que también es causa de disfunción. Ese paciente tiene que quedarse hospitalizado. Si nosotros vemos este electrocardiograma, siempre espigas sueltas con paciente en bloqueo AV completo, vean. Y el paciente, este es un caso también que había pasado por todos los neurólogos posibles por hipo, y lo único que tenía, bueno, o lo que tenía era retracción del electrodo con estimulación frénica. Muchas gracias.